Bien, buenas noches a todos y todas. Qué bueno estar de nuevo reunidos, compañeros, de podernos ver una vez más. Espero que todos estén sin novedad, igual que sus familias, y que podamos continuar con el semestre como lo hemos podido venir haciendo. Hoy tenemos una clase, pues nos vamos a vestir de gala, ¿verdad? Tenemos un invitado muy especial, un intelectual guatemalteco y mesoamericano muy importante, el amigo Rafael Castillo Taracena, el doctor Taracena, pues para no quitarle mucho tiempo de la charla, voy a tratar de presentar más sintético, aunque su experiencia pues es bastante grande. Rafael es geólogo, egresó de la Escuela de Historia, de nuestra querida Escuela de Historia de la USAC. Tiene una maestría en Ciencias Sociales por parte de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Guatemala, y un doctorado en Sociología por la Universidad La Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, en donde recientemente acaba de obtener su doctorado y valga el reconocimiento con un reconocimiento especial de cum laude, summa cum laude, ¿verdad? Que reconoce el trabajo y la trayectoria que Rafa ha tenido a lo largo de estos últimos 15 años, ¿verdad? Por lo menos que tenemos de conocernos y de trabajo. ¿Verdad? Entonces, es una formación bastante integral, una formación transdisciplinaria la que Rafa ha tenido durante esta última década, ¿verdad? Y yendo y viniendo de la arqueología a la sociología y a las ciencias sociales en general, a la ciencia política, a la antropología y últimamente también una aproximación a la filosofía, ¿verdad? Entonces, Rafael tiene una perspectiva muy amplia de las ciencias sociales y sobre todo del paradigma del pensamiento crítico, de las teorías críticas, que es lo que nosotros estamos actualmente trabajando. Vamos a poner un poquito el contexto entonces a Rafa, a quien de nuevo pues le damos la bienvenida porque no todos estaban conectados. Entonces rápidamente para quienes se están uniendo, hoy tenemos al doctor Rafael Castillo Taracena con nosotros. Y pues, Rafa, te contamos, nosotros estamos entrando a la unidad sobre pensamiento y teorías críticas y sobre todo queremos empezar a analizar el tema de la antropología crítica que surge en el siglo XX y que hoy en día pues tiene un desarrollo bastante importante en Latinoamérica. Empezamos trabajando con Aníbal Quijano, con el maestro Quijano, que es uno de los pioneros y de los grandes fundadores de la temática de la modernidad, colonialidad. Hemos ido y venido con autores no solo cronológicamente, sino en función de entender el paradigma del pensamiento crítico latinoamericano. Pues hemos también revisado autores más jóvenes y actuales como Los Fogel. Ahorita la última lectura que tenemos pues es de Jorge Ramón González Ponciano, ¿verdad? Que es guatemalteco y que reside en México durante hace años y que también ha introducido a la disciplina específica de antropología todo el planteamiento del crítico en nuestra disciplina. Eh, Últimamente pues también estamos viendo algunos videos de los grandes maestros Enrique Dussel y Hugo Stemmelmann, y entonces hemos tratado de tener un panorama amplio de los grandes pensadores latinoamericanos y latinoamericanistas en estas áreas, ¿verdad? Entonces esto es lo que nosotros estamos iniciando con esta unidad, que es la última ya del semestre. Y bueno, queríamos invitarte y que vos también nos pudieras acompañar, pues vos o sos un pilar también para comprender el pensamiento crítico desde la arqueología y desde la ciencia social en general, pero desde tu formación primaria, que es la arqueología, cómo has ido rompiendo con esas perspectivas tradicionales, con esas perspectivas eurocéntricas, con esas perspectivas también occidentalistas de la arqueología, y ha sido construyendo conocimiento desde una perspectiva de arqueología social crítica y comprometida,
no solo con la academia, sino también que parte de la realidad y que se involucra con los sujetos sociales, ¿verdad? Entonces, por eso es que hoy nos agrada mucho tenerte por acá. Es un lujo para nosotros que vos tengas el tiempo para compartir tu conocimiento y tu experiencia y también contarte la idea en estos cursos, tanto desde el primer semestre como el segundo, que nosotros lo vemos como un todo, ¿verdad? No dividimos antropología general y social, sino tratamos de ver el semestre como una gran introducción general, ¿verdad? La antropología como una totalidad para que los compañeros y compañeras puedan ir allá a sus áreas específicas en una mirada global, una mirada más compleja e integradora de lo que es la antropología. Entonces, pues esas son las características del grupo que hoy acompañarás, ¿verdad? Son compañeros y compañeras del segundo semestre de las carreras de arqueología y antropología específicamente, porque en este segundo semestre se nos separan los compas de historia, ¿verdad? Ellos solo están en el primer semestre, ahorita quedamos ya solo arqueología y antropología. Entonces, sin más, ¿verdad? Para no robarle mucho tiempo a Rafa, pues te damos la bienvenida, esperemos que los compañeros puedan participar. Solamente antes de darle la palabra a Rafael, pues Rafa les va a mencionar un poquito sobre el tema de la metodología, pero adelantarles de que la idea es también de que ustedes puedan aprovechar la presencia de Rafa y podamos ir conversando también con él, aquellas dudas, aquellos comentarios que ustedes tengan para poder aprovechar al máximo la charla del doctor Taracena. Muchas gracias, adelante. Yo voy a apagar en algún momento la cámara y la voy a encender cuando tengamos alguna pregunta para poder tener una mejor señal, porque estoy fuera de la ciudad y a veces la señal me traiciona un poquito. Muchas gracias y bienvenido. Adelante, Rafa. Bueno, en lo que tal vez soluciona los problemas de micrófono, Rafa, la idea, la primera pregunta que yo le plantearía a Rafael es, en base a lo que nosotros hemos ido trabajando, no solo el pensamiento crítico, sino trayéndolo a nuestra realidad, como ustedes recordarán, ¿verdad? Que hemos estado pues vinculándolo al tema de la construcción del Estado-Nación guatemalteco en este contexto del Bicentenario, es el papel que ha tenido la arqueología en la fundación de la nación. Recordemos nosotros de que los primeros gobiernos liberales mandan a hacer una historia ad hoc, digamos, es una historia mandada a hacer y por tanto una arqueología y una antropología también al servir de la construcción de un imaginario que denta, digamos, de la grandeza de los mayas prehispánicos, ¿verdad? De la cultura maya y de la civilización maya prehispánica, que obvia toda la realidad de los pueblos con quienes se juntan en este momento. ¿Me escuchan? Perfecto, Rafa. Muy bien. Hoy sí ya te escuchamos muy bien. Te damos la palabra, Rafiña. Bienvenido a este espacio. Pues buenas noches a todos y a todas. Buenas noches a todos. Para mí es un gusto estar acá compartiendo un poco pues el trabajo no solo académico sino también humano que pues hemos desarrollado en las aulas de la Escuela de Historia en torno a estas temáticas que tienen que ver con la construcción de las identidades y cómo las identidades hoy en día, después de un proceso largo de consolidaciones, de transmutaciones, de transculturaciones catastróficas, llegamos a entendernos o no sobre qué es lo guatemalteco, qué es la nación, y en este caso particular que pues nos convoca hoy, qué tiene que ver la arqueología con toda esta construcción identitaria.
Tengo preparada una presentación, pero no sé si voy a probar, no sé si notan que estoy conectado 2 veces, ¿verdad? Tuve que conectarme en mi celular para que me pudieran escuchar y estoy también conectado en mi laptop. Quisiera probar si pueden ver mi presentación, ¿sí? Desde la computadora. Pues bueno, esta presentación pues tiene como objetivo, digamos, desarrollar un viaje analítico del pasado al presente y viceversa, ¿verdad? Siempre con la idea de construir conocimiento para la transformación social. Nosotros pues nos ponemos a una contemplación netamente científica del pasado, de la historia. Por tanto, digamos, nuestros presupuestos teórico-políticos tienen que ver con la transformación social. Es decir, partimos de una idea de que el presente es el decantamiento de un proceso de vivencias y de despojos, que también ha habido resistencia, sí, pero que hoy por hoy amplifica las dinámicas que en aquel pasado lejano, donde se crearon los arquetípicos identitarios que le dan sentido a nuestra nación, se desenvuelven de manera tal que reproducen pues hasta hoy en día, después de 500 años, estas formas de despojo. Entonces la idea es pues comprender un poco cómo se configuran esos elementos identitarios que dan sentido a la nación excluyente guatemalteca. Aquí pues vamos a hacer el esfuerzo de no hablar de un pasado como una memoria del acontecimiento, es decir, lo que ya pasó, sino que nos interesa deambular a brincos, fragmentariamente también, sobre un pasado que no ha de ser y que hoy pues presenta latente frente a todas estas crisis que estamos viviendo, no solo de salud, sino también ecológicas y humanas, ¿verdad? Civilizatorias. Entonces Jaime me preguntaba que cuáles son esos antecedentes de la construcción de la nación. Pues les decía que, pues, bueno, los agradecimientos, ¿verdad? A personas, Jaime, a los compañeros también del TON, de este curso que decía pues anteriormente que es un curso que a nosotros, me atrevo a decir, a mucha gente egresada de la Escuela de Historia, nos marca la carrera profesional y permite comprender en términos generales cuál es nuestro oficio como científicos sociales, ¿verdad? Esos viajes que hacíamos con Carlitos, esos primeros contactos con la teoría, con la multidisciplinariedad, el estar, digamos, conversando con historiadores, con antropólogos, con arqueólogos a la vez, es algo muy rico que conforme va pasando la carrera y la lógica disciplinar de nuestras, pues, que valga la redundancia, de nuestras carreras impone, se va perdiendo ese contacto tan necesario para poder idea la totalidad, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? De la historia, del pasado, del presente y del digamos, primero, pues para hacer este viaje, yo me quiero referir así para encontrar los arquetipos que le han sentido excluyente a la nación. Me quiero referir a un concepto que fue acuñado por el antropólogo mexicano, bueno, de origen dominicano, Héctor Díaz Polanco, que es un concepto pues que él utiliza para explicarnos la relación que tienen los procesos de globalización comercial, financiera, con la disolución de identidades, ¿verdad? En el discurso multiétnico neoliberal. Y que pues está asociado, digamos, en otros términos, en otras palabras, como el capitalismo pues hace coherente la atomización de las identidades en el presente para crear otro tipo, digamos, de identidades más coherentes a las dinámicas de consumo, ¿verdad? Pero también políticas de identidad que tienen que ver con la gobernabilidad del territorio y con las políticas culturales, ¿verdad?
Es decir, construir, digamos, a través de esta idea de un todos, cuando en la realidad hay una erosión social en donde el todos queda pues casi que perdido. Y la pandemia nos ha dejado un ejemplo muy claro de la falta de empatía que tiene nuestra identidad, nuestras conciencias culturales, políticas, étnicas, si quieren verlo así, nuestras diversidades, diversas identidades con respecto al otro, ¿verdad? Entonces, este concepto, pues acuñado por Héctor Díaz Polanco, podemos utilizar también para referirnos a este proceso de despojos que empiezan con la instauración del capitalismo a nivel mundial, pues que empieza en el siglo XIV, siglo XV, a constituirse como una nueva forma de vida, la constitución de un nuevo sujeto, y cómo esto tiene relación pues con el rechazo del otro. Vamos acá, y esta gráfica, ustedes, esta foto que ustedes ven en la pantalla, es que la tomé del colectivo La Colmena. Ellos pues la tienen ahí para el uso crítico y gratuito. Tienen una La Colmena, colectivo La Colmena, y pueden ver este mural. Este es solo un fragmento de Mesoamérica Resiste, que es pues una colaboración entre artistas y diferentes personas, digamos, del activismo social y político, que decidieron generar un gran texto que a través de imágenes permitiera contar la historia de Mesoamérica en términos de despojos y en términos de resistencias. Aquí tenemos pues un fragmento de ese mural en donde vemos que nuevamente el capital plantea una etnofagia, que podemos entender este proceso etnofágico como una especie de devorar el hacer indígena y sus territorios y establecer nuevas prerrogativas de uso sobre ellos, es decir, en la constitución de los sujetos indígenas coloniales están los procesos de despojo múltiple y continuo, que no solo son despojos materiales cuando se privatiza la tierra y se reparte, digamos, empieza una nueva idea de propiedad que antes no se tenía en estos territorios, y que es un proceso que también conllevó destrucciones de patrimonio, pues que hoy podríamos definirlo como patrimonio cultural, aunque en el pasado no existieran esos conceptos, ¿verdad? Pero que nos permiten hoy este tipo de conceptos, a que sean conceptos de la dominación, es decir, el patrimonio como un patris, una herencia del padre. Aquí este concepto surge en América como precisamente como una herencia de los padres de la patria, ¿verdad? Pero esa patria colonial que se impuso a las vidas mesoamericanas que existían hasta entonces. Entonces es que vemos aquí este barco llegando a las costas con nuevas formas de devorar a la cultura y a la naturaleza de los pueblos originarios. En el pasado también sucedió. Entonces, si notan, yo estoy tratando de hacer un análisis o hacer un planteamiento analítico, interpretativo, en donde pues me baso en una metodología diacrónica, es decir, me interesa conocer procesos. Entonces yo planteo pues una forma tal vez distinta de hacer arqueología cuando me refiero a hacer una arqueología de esos arquetipos que le dan sentido excluyente a nuestra nación. Para eso pues me permito referirme pues al contexto histórico primigenio. Aquí vemos a pues, esta figura, esta gráfica, este dibujo, que nos presenta pues dos temporalidades, una que es al Quijote, que refiere a una sociedad diferente, una sociedad feudal, que fue invadida y fracasada.
se nos fue el sonido, mucha, o solo a mí. Yo tampoco tengo audio. Entre todos. Vamos a ponerle a Rafa. Bueno, ustedes ya empezaron a ponerle aquí. Rafa, ya no te escuchamos. ¿Nos escuchás vos a nosotros? Que nos puedas poner en el chat. Sí, gracias, Oscar. Vamos a ver si aquel lo resetea o qué pasaría, porque estaba re bien. Vamos a ver qué pasó. No, ¿verdad? Nadie tiene audio aún. Yo aún no tengo audio, licenciado. Sí, yo tampoco. Sí, yo creo que Rafa no nos escucha. Vamos a ver. Lo voy a escribir por el WhatsApp. No, mucha, fíjense que no. Yo digo que él ha de tener problema con la señal en general porque, perdón, no le entran los mensajes ni por WhatsApp. Yo no sé si ha de tener problema con su módem o qué podrá pasar. Démosle un par de minutitos y si no, pues lo reprogramamos para viernes, pero esperemos un par de minutitos si fueran tan amables de darme un tiempito solo para ver si aquel puede solucionar el problema y de una vez escuchar la charla y si pues la reprogramamos, pero démosle un par de minutitos, voy a ver qué pueda pasar. Licenciado, buenas noches. Aprovechando que hay un tiempo, me gustaría hacer una propuesta. No sé si usted me da tiempo, unos 5 minutos. Dale, Cindy, pasa adelante. Gracias. Con respecto a lo que nosotros, como parte yo como soy parte del Frente Estudiantil Revolucionario Robin García, estábamos pensando en hacer unos talleres enfocándolos en una unidad académica que
una propuesta es la escuela de historia. Entonces nosotros queremos crear unos talleres en donde las y los compañeros que están dentro de la toma de la universidad, de rectoría y del DIGA puedan explicar y exponer realmente cuáles son las situaciones las dimensiones de esta toma, qué es lo que están haciendo, quiénes son, por qué lo están haciendo y cuáles son las repercusiones que tendrían al final de no hacerse o para poder apoyar como estudiantes. Entonces nosotros queríamos preguntar a los y las estudiantes si están de acuerdo y quiénes se sumarían a un pequeño taller informativo para conocer realmente esta problemática que aqueja a todos los estudiantes. La idea sería, por ejemplo, hacer un pequeño taller donde las compañeras y los compañeros que están dentro sean los que expliquen qué es lo que está pasando. Entonces quisiéramos saber si de este curso, sabiendo que es primer año y que muchos no están realmente informados, pero como estudiantes de ciencias sociales lo tienen que hacer, o sea, tienen que estar informados de las problemáticas que pasan, no solo a nivel, sino también dentro de la universidad. ¿Quiénes estarían dispuestos? ¿Y en qué horario les quedaría mejor para nosotros poder programar estos pequeños talleres? A mí me interesa, Cindy, solo podrías repetir otra vez que no te escuché bien la temática de los talleres. ¿Podrías decir los temas? De hecho, la idea sería primero hacer un pequeño taller donde las y los compañeros puedan explicar qué es realmente lo que está pasando en la coyuntura actual de la universidad, qué está pasando con el préstamo del BCIM, qué está pasando con la toma del DIGA, la toma de rectoría, qué está pasando con las nuevas formas de contrato, utilizando seguridad privada en vez de utilizar los guardias de seguridad que ya están contratados por la universidad. Realmente sería talleres informativos en donde las y los estudiantes se puedan informar de la coyuntura actual de la universidad. Buenas noches, compañeros. Con respecto a lo que dice la compañera Cindy, para los interesados, pues pueden escribir a la página de Frente Estudiantil Revolucionario Robin García en el Facebook. Ahí lo pueden encontrar quienes están interesados y así podremos saber quiénes van a estar ahí para este taller que estamos planificando. ¿Y para cuándo sería más o menos que se planifique este espacio? Una propuesta sería este fin de semana o la siguiente semana, dependiendo de los horarios que la mayoría pueda, entre los estudiantes que decidan estar. ¿Continúo? Rafiña, ya estás por acá, ¿Sí? ¿Nos escuchás? ¿Sí? ¿Me escuchan? Es que te nos fuiste. ¿Aló? Te nos fuiste durante un tiempo, unos 5 minutos tal vez. Bueno, voy a continuar, ¿verdad? Porque no me voy a detener. ¿Ven mi presentación? ¿Sí? ¿Solo pregunto? No, ahorita te vemos a vos.
Bueno, vamos a presentar nuevamente. Saber tanto problema ahora, ¿verdad? Con este asunto. Sí, hombre, es que esto de las señales es una lotería. A veces está bien, otros falla. Es una pero ahorita sí ya te vemos. Ahora sí. Solo disculpa, Rafa. Al final, entonces, sí, con lo que les informabas a los compañeros, puedes mandar al claro un par de preguntitas si quieres y yo las subo para que te pongan ahí qué horarios y quiénes están interesados, para no cortar de una vez lo que estabas informando. Y ahorita que ya regresó Rafa, pues adelante, maestro. Pues bueno, voy a iniciar nuevamente, ¿verdad? Diciendo que esta ponencia es hacer un viaje del pasado al presente y viceversa, para poder, digamos, hacer una exploración de esos elementos identitarios que le dan el sentido excluyente a la nación. Primero, haciendo una arqueología de las identidades que pues pretende buscar en los estratos más antiguos de las memorias nacionales patrióticas a esos pues elementos arcaicos de los que estamos hablando, ¿verdad? El segundo, nos interesa vislumbrar esas continuidades de esos arcaísmos, que son elementos de la identidad, ¿verdad? Que fluyen o llegan a nuestro tiempo o sí, pues, en la conformación de los nacionalismos, tanto republicanos como liberales, desarrollistas ya en el siglo XX, y hoy pues como una expresión del neoliberalismo. Y así nos vamos yendo. Aquí pues antes de desarrollar eso quisiera hablar de un concepto que es el proceso etnofágico. Etnofagia pues refiere precisamente a devorar, devorar como carne humana, ¿verdad? Y aquí lo que se devora precisamente son a los cuerpos de esos pueblos, digamos, ancestrales que traían un continuo ambiental, socioambiental que fue roto por la dominación colonial, pero que también, digamos, expresa este proceso etnofágico, la relación que existe entre el capitalismo y las identidades, la construcción de identidades. Una, pues como lo planteó Weber en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿verdad? Entonces, esta idea de proceso etnofágico, dicho otras palabras, sostiene que la existencia concordancia entre las diferentes formas de despojo capitalista en América y el rechazo del otro. El otro, me refiero yo a la construcción de una otredad, que es también parte de un proceso de transculturación catastrófica, en donde, pues, haciendo un poco esa figura que plantea Hegel en la fenomenología del espíritu, es la idea del amo y el esclavo, ¿verdad? Aquí el otro sería esclavo. La figura que es, pues, el proceso etnofágico, pues, es proceso de despojos continuos y múltiples, que además tiene un componente ideológico que hace que al otro que está siendo despojado, deshumanizado, se le rechace, ¿verdad? Entonces es un como enclave ideológico de un sistema de opresión que continúa hasta nuestros días, ¿verdad? Nosotros vemos aquí esta figura, esta pues gráfica que la tomé del colectivo La Colmena, que actualiza ese momento en que llegaban los barcos pues con el progreso, ¿verdad? A nuestro territorio en ese entonces pues a civilizarnos, hoy pues en el discurso neoliberal a darnos progreso, y pareciera ser lo mismo, ¿verdad? Nosotros, bueno, la cultura como algo a contemplar como un objeto de museo y no como un cúmulo de conocimientos y saberes que le dan sentido a la vida y que permitieron a los grupos, a las comunidades, a los pueblos posicionarse en el mundo, ¿verdad? Y pues entonces esta idea del rechazo del otro viene precisamente pues anclada a una idea de la expansión del capital. Es como el componente ideológico de eso. Para continuar, ¿me escuchan solo para no caer nuevamente a lo mismo? ¿Sí? Sí, lo escuchamos. Sí, Rafa, hoy sí te oímos nítido. Muchas gracias. Disculpen que las interrupciones, pero esperemos que fluya ahorita ya más la plática. Para eso, pues, para hablar un poco de esa conformación de las identidades en la búsqueda de esos arquetipos identitarios, es necesario hablar del contexto primigenio.
ese contexto que le dio origen a todo esto. Y hay tres pues, elementos históricos ahí, eventos, grandes eventos que le dan que conforman este contexto histórico de violencias y de despojos, que vienen a América pues en la forma de utopías, en la forma de formas de civilizar, porque no debemos dejar de pensar o de contemplar o analizar el pensamiento colonial como también un pensamiento contradictorio, ¿verdad? Es decir, que también la idea de la conquista de América o el descubrimiento de América proveyó a mentalidades coloniales de esa época, en el siglo XV, después de la expulsión de los árabes, de una idea de pues, la búsqueda de un buen vivir, así como lo plantean pues, los pueblos originarios en América del Sur. Un buen vivir muy a su modo pues, centroeuropeo que siguen buscando. ¿Qué quiero decir con esto? De que no podemos nosotros ver a la dominación simplemente como algo monolítico y de una sola vía, sino que también son procesos y mentalidades contradictorias. Las identidades coloniales fueron identidades contradictorias, que venían de un mundo que se les estaba desmoronando en las manos. La figura del Quijote nos da esta idea, cómo el Quijote representa esa vida feudal, señorial, que es amenazada por los molinos de viento, por la tecnología, por el capitalismo, ¿verdad? En sus orígenes, ¿verdad? Recordemos que el campo de esos feudos fue la base material para constituir a ese nuevo sujeto, que es el sujeto capitalista, un sujeto doblemente libre, ¿verdad? Diría Marx en su capítulo 24, que se llama acumulación originaria, es decir, libre de los medios materiales para reproducir su existencia, como libre para vender su fuerza de trabajo. Esa es la doble libertad. Entonces la expresión del Quijote de Cervantes es precisamente ese malestar que existía en un mundo que se les estaba fragmentando. Y los tres eventos, uno es el derrumbe del mundo feudal, el otro es el descubrimiento de América, y con ello es el flujo hacia América de todas esas utopías europeas en la búsqueda del dorado, dirían, ¿verdad? Que es la idea de que aquí en América, que se tenía en Europa, ¿verdad? Existía una ciudad ancestral que era totalmente de oro. Entonces, recuerden pues que ahora, a diferencia de ahora que es el petrodólar, antes el oro era el medio, pues es la unidad de cambio. Esa es como la forma arcaica del dinero, precisamente, ¿verdad? Y el tercer proceso, pues o tercer elemento de este contexto es que la política monárquica de ese entonces estaba basada en una ética religiosa, proselitista y súper intolerante y universalista. Intolerante, pues la expresión de esa intolerancia está en la expulsión de los árabes, ¿verdad? O sea, cuando el Islam se prohíbe en 1502 hasta su expulsión definitiva de los árabes en 1609, y como también la persecución de idolatrías en América, ¿verdad? Que ahí hay varios tratados como el de Sahagún que nos dan idea pues, de esa transculturación catastrófica que sucede en este momento constitutivo o en este contexto histórico primigenio. Y Marx lo dice muy bien en el capítulo 24, el capitalismo viene caminando y deja tras de sí una huella de lodo y sangre. El lodo referido a la tierra, al despojo de la tierra, y la sangre pues a la vitalidad del ser humano. También para entender un poco estos arquetipos, me voy a mencionar que Hernán Cortés puede ser el representante tipológico de esta expresión colonial, ¿verdad? Porque su identidad es la expresión de una historicidad marcada por la violencia, por las conquistas, por las invasiones de la expansión del capital. Y como ya lo dijimos, la expulsión de los árabes, la invasión y conquista de la América y la Inquisición, pues son esas bases o esos grandes eventos, ¿verdad?, que venían en las mentalidades coloniales. Aquí vemos pues, una representación de Hernán Cortés después de la destrucción del Templo Mayor en Tenochtitlan, que eso es un evento que horrorizó tanto a las casas como al mismo Bernal Díaz del Castillo, que fue uno de sus comandantes, pero que a la vez otros escritores, historiadores de la época
lo reivindicaban como un héroe. Entonces, Hernán Cortés, héroe o villano, son componentes, la idea del villano surge ya hasta hace poco, ¿verdad? Por lo menos en los anales de la historia, en la historiografía guatemalteca, o mexicana, o mesoamericana, pero en el pasado, la idea de Hernán Cortés como el héroe era sostenida para darle justificación precisamente a la conquista. O sea, era el autodenominado el nuevo Constantino. De hecho, Hernán Cortés hay un relato en donde él en el barco ya traía en las manos a la Virgen Redentora, perdón, a la Virgen Conquistadora, creo que es la Virgen, creo que es la Virgen del Rosario, ese dato ahorita lo olvido, perdón, pero ya traía, digamos, la justificación ideológica de la barbarie que traía. Y así como Walter Benjamin lo plantea, que este filósofo de la historia contrapelo, que todo elemento de cultura o todo texto de cultura es un texto de barbarie. Entonces, en las reivindicaciones de este personaje que pues en muchas capitales de América se le presenta como el gran conquistador, ¿verdad? Era una lectura dialéctica, es decir, no es un héroe, sino que es un villano. Entonces, después ustedes van a ver cómo este prototipo identitario llega a las mentalidades de los nacionalismos guatemaltecos para darle justificación precisamente o darle sentido a esa disputa que se tenía por la herencia de conquista, en ese contexto pues en donde se fragmentan las comunidades agrarias mesoamericanas y se establecen nuevas formas de explotación y de producción. Aquí podríamos mencionar 2 eventos así de esta destrucción y despojo cultural. Ejemplos, uno de ellos es el que menciona Fernando Báez en un libro llamado El despojo cultural en América Latina, en donde se refiere a la destrucción que hace Hernán Cortés del templo de la diosa Ixchel en la isla Cozumel, aquí en la península de Yucatán, maya, ¿verdad? Entonces, donde vemos que la destrucción del templo de la diosa Ixchel no solo era un montón de piedra, de canto y piedra, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Mortero y piedra, sino que es una condensación material e intelectual de toda una experiencia que los mayas tuvieron con la naturaleza humana, ¿verdad? El ser genérico, maya, ¿verdad? Es decir, esa naturaleza que está vinculada a la selva, que está vinculada a los jaguares, que está vinculada al agua, que está vinculada al cosmos, y que así como ustedes lo van a ir conociendo en el transcurso de la carrera, que es un tiempo vivo, ¿verdad? Y lleno de cosas, lleno de experiencias con la vida y con la naturaleza, ¿verdad? Y cómo entonces la destrucción del templo de la diosa Ixchel no solo era destruir al otro, para conquistarlo al otro materialmente, ¿verdad? Para conquistarlo o atemorizarlo, como se podría pensar, es decir, entro a una fiesta y empiezo a destruir todo, uso la violencia, violo mujeres, mato niños, quemo personas. Vean ahí esa imagen, en donde un señor está azotando a un niño. Eso lo narra Ricardo Falla en Masacres de la Selva, cómo el ejército de Guatemala eliminaba a su enemigo interno, a su otro. Entonces aquí los pueblos originarios corrieron una suerte de ser el otro, de ser el enemigo del progreso, el enemigo de la civilización, el enemigo de Dios, ¿verdad? Porque le dieron una interpretación a sus rituales, digamos, como una expresión demoníaca, ¿verdad? Entonces esos componentes identitarios pues siguen navegando en nuestro imaginario con nuevas conceptualizaciones, pero siguen teniendo incrustadas esas formas arcaicas de pensarnos como comunidad, ¿verdad? Entonces, uno de esos grandes eventos de destrucción y despojo cultural fue la destrucción del templo de la diosa Ixchel, y otro que también fue, digamos, de su autoría, de autoría de Hernán Cortés, es la persecución de idolatrías que hizo en la isla de Cuba con los taínos.
o sea, comunidades que ya, pues, pueblos originarios que dejaron de existir. Ellos, hubo tanta mortandad y tanta quema de infieles, se podría decir, que acabaron hubo un etnocidio. Entonces, ya no solo hablamos de genocidio como un vejamen de la humanidad que sí, que surge en el siglo XX, sino que podríamos decir y asegurar y mostrar, digamos, con documentos, que la conformación del capitalismo, el etnocidio es como la base. Entonces, es como el estartazo, así como lo fue la esclavitud del capital, ¿verdad? Matar, despojar, someter, explotar. Entonces son como elementos, digamos, de la materia, son elementos de las relaciones materiales, digamos, entre los sujetos, que le dan sentido a una idea de mundo, a una idea de comunidad, ¿verdad? Otro, pues los taínos lamentablemente todavía solo los conocemos ahora por los libros. De hecho, cuenta Báez que ellos renunciaron tanto a la dominación que prefirieron en muchos casos, ¿verdad?, hacer suicidios colectivos. Los taínos eran personas de mar, personas que pues se sumergían para comer los frutos del mar, ¿verdad? Y que decía que preferían, digamos, hundirse, sumergirse lo más que pudieran para suicidarse, ¿verdad? Una manera radical, total, de salir de la dominación. Por supuesto, nosotros, los pueblos también que hasta el día de hoy conviven en este territorio, no, pues, o sea, lo primero es salvar la vida, ¿verdad? O sea, esas formas no las practicaríamos porque entonces renunciaríamos a la vida totalmente. Ya para caso guatemalteco, ¿verdad? Estábamos hablando de Hernán Cortés en un contexto, pues, de la Nueva España, México, que llega a nosotros nuestro propio Hernán Cortés, que ahí lo van a ver ustedes después en unas gráficas que voy a presentar adelante, cómo rememoran a los conquistadores. Y uno de esos rememoradores del conquistador como ese heredero de la patria, ese no, el heredero de la patria es el criollo, como esos padres fundadores de la patria, es precisamente la figura de Antonio Fuentes y Guzmán, que fue un, pues, funcionario público. Él trabajó en el ayuntamiento de Guatemala, también era un terrateniente, él era dueño, se hizo dueño, digamos, a la fuerza, de la encomienda que existió aquí cerca de San Miguel Petapa, en donde yo estoy transmitiendo. Yo no estoy transmitiendo de Villanueva, pero muy cerca de acá. Aquí estaba su hacienda, ¿verdad? Seguramente el peso colonial violento y de despojo lo sufrieron los pocomames de Petapa, ¿verdad? En manos de personajes como Antonio Fuentes y Guzmán. Pues Antonio Fuentes y Guzmán en 1690 hace pues su recordación florida, que es un texto que invito a que lo lean para tener una aproximación de las mentalidades coloniales de la época, que le dan sentido a esa patria criolla, una patria que es precisamente la herencia colonial, el patris, ¿verdad? La herencia del patria, y que también tenía colateralmente un dispositivo ideológico de negación del otro. Hay un pasaje bien interesante que analiza Severo Martínez Peláez, que se llama La Patria Patrimonio, se llama el capítulo, también se los invito a leer, en donde recopila un poco las descripciones que Antonio Fuentes y Guzmán, este criollo, digamos, colonial, hacía de la ciudad de Santiago, del Valle de la ciudad de Santiago. Y vieran así una descripción sobre la riqueza de la tierra, sobre la belleza y la potencia de sus volcanes, sobre los ríos cristalinos y caudalosos, sobre las aves y todo, algo muy maravilloso, pero nunca se refiere pues, a los indígenas, los niega. En su discurso sobre la patria patrimonio, que exalta, digamos, la identidad criolla, es decir, esta es mi patria. Es un poco la idea eso de mi igual que tienen precisamente ese componente ideológico de los criollos, que ven este territorio como lo mejor, o sea, naturalmente, digamos, cuando se refieren a
al lago de Atitlán, cuando se refiere incluso al mismo Tikal, pero haciendo una exaltación del indio muerto, como se dice en la literatura, ¿verdad? No quiero que se entienda como estoy haciendo uso de este concepto de indio como sin hacer salvedad de su componente racista. O sea, que lo estoy usando como ellos lo usaron, ¿verdad? Entonces, el indio muerto ese era el indio monumental, ese indio del gran jaguar, ¿verdad? En Tikal. Ellos sí son dignos de rememorizar, pero no los indígenas estos de ahora que hediondos, qué más cosas se les ha dicho de ellos, ¿verdad? Pero nunca se les reconoce que en sus manos y en su intelectualidad, en su ser, digamos, estaba el origen o la fuente del bienestar y la riqueza de esa clase parasitaria que fue la clase criolla, que se instaura pues en esas ciudades de Santiago diversas, ¿verdad? Y que hoy por hoy vemos en Antigua, Guatemala como, así como ahora vemos Antigua Guatemala, así como lo menciona Mario Payeras en uno de sus libros, como el pétreo órgano parasitario, ¿verdad? Ahí vivían pues los parásitos, o sea, era la clase parásita de la sociedad, de la nueva sociedad guatemalteca, ¿verdad? Entonces, en esto consiste ese negacionismo, es hablar, digamos, decir que nosotros, o sea, en el discurso histórico del criollo, nosotros somos de aquí, somos guatemaltecos, heredamos estas tierras de nuestros padres, los conquistadores que tuvieron que sobrellevar la conquista, civilizar a los incivilizados, ¿verdad? Hacer producir a la tierra. Y entonces nosotros somos los que, pues, en palabras de Antonio Fuentes y Guzmán, los merecedores de este patrimonio, ¿verdad? Aquí en la pantalla vemos uno de los grabados que hizo Fuentes y Guzmán de Insinché. Y no sé si alguno de ustedes conoce Insinché, pues no tiene nada que ver con lo que estamos viendo nosotros ahí. Más bien parece el plano de una ciudad medieval, de castillos, ¿verdad? De murallas. Así no es Insinché arqueológicamente, ¿verdad? Sino que la recordación florida fue una recordación que él hizo desde sus intereses de clase, ¿verdad? Como clase parasitaria. Entonces, el interés de Fuentes y Guzmán en escribir esta obra, que pues por cierto es muy grande, es bastante amplia, ¿verdad? Monumental, puede mostrar a los reyes de España que los verdaderos herederos de este patrimonio material eran ellos los criollos y no los peninsulares. Entonces había una disputa por el patrimonio. Entonces, tanto a los criollos en España se les trataba como sangres impuras, ¿verdad? Si no, veamos la historia de Simón Bolívar, que también, pues, fue un poco, pues, este fue un criollo que hizo bueno, de herencia criolla que irrumpió, digamos, y tuvo una conciencia, y nació en él una conciencia, ¿verdad? Americana diferente a la de las criollas, y también patriótica, sí, pero de un patriotismo que miraba un poco más hacia abajo y hacia la izquierda, se puede decir, ¿verdad? En términos zapatistas, ¿verdad? Esto pues sucede, vean, a finales del siglo XVII, pero caminando el tiempo, casi a finales de la época colonial, nosotros vemos nuevamente manifestaciones que hablan de la cultura patrimonial, una cultura que tiene que ver con el despojo y el sometimiento y la negación del otro. Vean este grabado de Casildo España, que pues es un elaborado para Fernando VI, en la jura de Fernando VII, ¿verdad? Que cuando regresan los Habsburgo y sacan a Napoleón, ¿verdad? Y ellos regresan a sentarse en la silla del rey, ¿verdad? Y empiezan a mostrar, pues, que la imagen de Guatemala era una imagen en donde una representación grecolatina, como es esta representación de Art Deco, de una indígena primigenia que porta en sus manos un collar de culturas, ¿verdad? Aquí tal vez en la gráfica ustedes no podrían leerlo por la distancia, ¿verdad? Pero cada una de las perlas tiene nombres de linajes gobernantes y de algunos, de algunos linajes gobernantes del pueblo cachiquel, del reino cachiquel. En ese entonces, digamos, en los albores de la República de Guatemala se tenía la idea de las dos patrias, ¿verdad? La patria
colonial, la patria española y la patria indígena, ¿verdad? Y esta era pues una simulación que reconstruía la idea de esa patria primigenia, ¿verdad? Que se basaba en la conquista del otro, ¿verdad? Conquista y sometimiento del otro. Ya en la época republicana las cosas, este tiempo es interesante, en 1834, cabalmente en los albores de la República de Guatemala, que se vive un tiempo liminar, ¿verdad? El viejo colonial no había dejado de ser, pero el nuevo moderno, la idea de los estados-nación, ya era una idea que pues en un siglo o por lo menos un poco más de medio siglo atrás, ya se estaba consolidando en Europa. Es decir, los estados-nación europeos anteceden, obviamente, pues, por este proceso que nos estamos refiriendo, a los estados-nación latinoamericanos. Y Guatemala, pues, no se queda en el rezago. Pero esta gente, digamos, los forjadores de la nación, tuvieron una problemática que era precisamente cómo hacer parecer que todos, es decir, todo este concepto de lo nacional puede, digamos, como una historia de Guatemala como tal puede generar una historia de comunidad histórica. Como nosotros, en un contexto en donde las cosas están fragmentadas, podemos dar la idea de un todo, de un todos nosotros. Y aquí pues yo me baso de las ideas de este libro maravilloso de Benny Anderson de Comunidad Imaginada, que la comunidad imaginada que traen los estados-nación es precisamente tratar de dar una idea de que existe una comunidad cuando en realidad lo que existe son una estratificación de clase, despojos, violencias, en donde pues, como vamos a ver en una gráfica posterior, la sociedad está pues estratificada. Hay hay clases que siguen apoderándose de los medios productivos, ¿verdad? Y de la riqueza natural, humana y pues intelectual, ¿verdad? En general. Y otros pueblos que siguen sometidos. Entonces, aquí en los albores de la República de Guatemala, empieza a sentirse la necesidad de empezar a hablar de los límites de la República, qué es lo que nos hace particulares en el mundo. Y Anderson nos habla de tres como aspectos, ¿no? Uno es los límites históricos de la nación. Otros son los límites, pues, de la población, quiénes somos las personas. Y otros los límites geográficos. Entonces, en este atlas del Estado de Guatemala que manda a hacer ¿cómo se llama el presidente? Lo olvido ahorita, disculpe. Manda a hacer ¿cómo se llama? No sé si alguien... ¿Cómo? Si lo recuerdas vos. ¿Estás hablando de Carrera? No, después de Carlos Luna, antes de la dictadura de Estrada Cabrera, después de la dictadura de Estrada Cabrera viene no, porque estamos hablando de los albores de la República de Guatemala, es hasta los primeros, digamos, presidente, bueno, disculpen, ahorita lo vamos a Mariano Gálvez, Mariano Gálvez, perdón, uno de los primeros presidentes del Estado de Guatemala, Mariano Gálvez, manda a hacer el Atlas del Estado de Guatemala como una manera de mostrar los límites que le dan particularidad a la nación, y uno de esos fue precisamente los límites históricos. Y aquí vemos nosotros el primer plano, usando técnicas topográficas modernas de la ciudad de Encinché, que en tiempo atrás Fuentes y Guzmán lo veía pues idealizadamente. Ya en la época republicana, pues la topografía ya era una disciplina científica, ¿verdad? Ya estamos hablando de otros tiempos. Entonces aquí vemos la primera figura de Encinché, que el objetivo era darle materialidad al mito de origen de lo guatemalteco. ¿Y dónde se encuentra el mito de origen de Guatemala? No sé si alguien me podría decir dónde se encuentra ese evento que siempre se reivindica. Y pues es la conquista, ¿verdad? Y la conquista de los cachiqueles en Encinché fue clave para la conquista de todo el territorio.
de los Altos, bueno, de lo que antes se conoció como la Confederación Quiché, ¿verdad? Que era un amplio territorio desde la frontera de Huehuetenango hasta Costa Sur, grandísimo, ¿verdad? Entonces, y aquí en este lugar, en Insinché, es donde Pedro Alvarado funda la primera ciudad de Guatemala, el 25 de julio de 1524. Entonces, eso lo tenían ellos en la mente. Entonces, lo que pues Mariano Gálvez manda a hacer es, bueno, encuéntrenme las evidencias arqueológicas de nuestra historia, de nuestro origen. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Insinché surge, se incorpora como un lugar de memoria para hablar de las memorias coloniales. Y en este contexto, una memoria moderna que sigue, digamos, trayendo con los resabios de las identidades coloniales. Como les decía, esta época fue también, se vivió un tiempo liminar, un tiempo en donde lo colonial no había dejado de ser y lo moderno no cuajaba todavía. Entonces, estas rememoraciones, eso es lo que permitieron. Aquí tenemos un grabado de Julián Falla, también del Atlas del Estado de Guatemala, que se recupera en un libro muy famoso de nuestro amigo Polo Sifontes, sobre los cachiqueles, en donde muestra Insinché nuevamente, con una perspectiva más, ¿cómo le decían a esto? Más realista. Era una estética, digamos, de los grabados de esa época, que no era como la de Fuentes y Guzmán, sino que era más realista. Lo interesante de este grabado es que nuevamente el indígena es como un accesorio de la tierra, como un accesorio del paisaje. Y las pirámides aquí monticuladas, como ven, testigos materiales de ese evento, pues que por un lado era, según su idea, ¿verdad? Según sus tesis, era un proceso de degeneración cultural. Entonces ellos decían, bueno, es que nosotros llegamos en una etapa en donde ellos ya venían para abajo, digamos, como sociedad. Entonces era como un destino manifiesto que esto sucediera. Entonces el discurso negacionista seguía en boga. O sea, de hecho, en el nacionalismo republicano recobra nuevos colores, nuevos brillos, claro, desde la lógica de la dominación, pero sí. Y estos libros son testigos, estas gráficas son testigos de esos, digamos, del tránsito histórico de estos arquetipos identitarios o arcaísmos, digamos, de nuestras identidades nacionales, que pues continuaron vigentes durante toda esta trayectoria. Ahora pues vamos a ver otra gráfica que sucede 100 años después, que es la celebración del cuarto centenario de la Fundación de Santiago. Entonces vean cómo Fuentes y Guzmán dijo, bueno, hay que dibujar a Insinché porque aquí en las cartas de Pedro Alvarado se dice que aquí se fundó la primera ciudad de Guatemala. Este es el lugar de memoria, la fundación de nuestra identidad. En la época republicana nuevamente Insinché surge y la idea pues del conquistador. Y en la celebración del cuarto centenario de la fundación de la ciudad de Santiago, nuevamente Insinché fue el centro. Y bueno, aquí les comparto dos portadas de diarios de la época, en donde la figura de Hernán Cortés, de Pedro Alvarado, pues es la versión a la Tortrix, se podría decir, de lo que sucedía con Cortés en, pues, siglos atrás, ¿verdad? Y veamos la gráfica de la izquierda. Y ahí vamos a entender un poco cómo funciona esta identidad, cómo funciona este ejercicio de memoria en las identidades coloniales. Permítanme, voy a ver si no es Jaime. ¿No sos vos, verdad, Jaime? ¿Del mensaje? No. Ah, muy bien. Entonces vemos nosotros aquí en esta gráfica un discurso. Vemos la tecnología maya como la base, digamos, algo a lo que no pueden renunciar, es decir, no se puede renunciar a que Tikal es monumental y que la cultura maya en algún momento de su historia fue clásica, fue monumental, clásica, así como los griegos. Pero sobre eso está España. Y ahí vemos el símbolo de Castilla y Aragón, ¿verdad?
de la corona española. Y arriba vemos un eufemismo histórico muy común en nuestras identidades nacionales, es la idea del encuentro. Vemos aquí, ven mi cursor, ¿verdad? Aquí vemos dos personajes, un conquistador guerrero y un pues nativo guerrero. Entonces plantean, digamos, que pues en la historia de la humanidad la guerra es la que conforma. O sea, las conquistas son las que desarrollan a los pueblos, que le dan origen a los pueblos, ¿verdad? Entonces ya se trabaja de manera eufemística aquí la idea de la conquista. Se le quita su componente sangriento, digamos, y sobre todo su idea de continuidad. O sea, con este tipo de imágenes pareciera ser de que lo que la conquista, la violencia y la destrucción, esas cosas ya fueron, ya pasaron. Solo nos queda recordarlos en un collage como este, que en lugar de hablar de eso, pues, de sangre y lodo, para pues referirse a eventos concretos y verdaderos, ¿verdad? De lo que conforman a nuestra sociedad, se habla de, pues, de un encuentro, ¿verdad? Un encuentro de dos mundos. No sé si ustedes ya tenían, pues, como, bueno, a veces pregunta uno esto porque en las clases en los salones de la escuela de historia, muchas veces no son muchachos que acaban de salir de la U, sino somos gente que venimos de otras carreras, como me tocó a mí, ¿verdad? Que viene de otra carrera a estudiar arqueología y llegamos como más grandes, ¿verdad? Pero lo pregunto, pues quizás ustedes se recuerden de las celebraciones del quinto centenario y toda la convulsión que existió, ¿verdad? En donde este discurso fue atacado, este discurso del encuentro fue revertido y surgió toda una contracampaña continental que pues lo que trataba de hacer es decir, bueno, no nos olvidemos de que aquí hubo violencia, tampoco digamos que estamos conquistados, estamos en proceso de liberación y todo eso, ¿verdad? Es decir, en la historia de Guatemala, en la historia de las identidades guatemaltecas también está la resistencia, también está la lucha, ¿verdad? Y que la hacen los pueblos dominados. Entonces, regresando al contexto del cuarto centenario de la fundación de Santiago de Guatemala en 1924, que por cierto, la Sociedad de Geografía e Historia, antes ahora llamada Academia de Geografía e Historia, usa como fecha emblema de su fundación como institución el 25 de julio de 1524. De hecho, digamos, esta celebración fue organizada por personas que fundaron la Sociedad de Geografía e Historia. Aquí vemos la fotografía de Carlos Villacorta en el contexto de la celebración. Una de tantas, digamos, hubo una agenda muy grande, una de tantas actividades, se hizo un encinche. Y veamos cómo se preparó, digamos, la escenografía. Bueno, no es una escenografía, sí es una escenografía, ¿verdad? Es una escena de poder. ¿Cómo se preparó la gente para la fotografía? Vemos a este personaje que está a primer plano como una especie de capataz de la foto, digamos, una especie como de custodio, digamos, de lo que está sucediendo atrás. Vemos a una fila, digamos, portando instrumentos musicales, mayas, ¿verdad? Hombres mayas, seguramente sololatecos o cachiqueles de la región, con mujeres seguramente de alguna cofradía, ¿verdad? Y atrás vemos a toda la sociedad guatemalteca de la época, hasta arriba están los hacendados de ese Tecpan que todavía hay familias que ostentan ese poder material, o sea, que son terratenientes, son los hijos de los productores del trigo, pues esta gente que está arriba eran los hacendados de la región, que seguramente son los abuelos de lo que ahora son familias como la gente de Cató, los Paulino, toda esta gente que pues yo tuve la oportunidad de hacer un registro de un museo comunitario en Tecpan y conocí a algunos que están agremiados en el club de turista de Tecpan. Y que son aquí la idea de la pirámide social guatemalteca. Este es como clave para entender nuestras identidades nacionales. Una identidad en donde el indígena es un accesorio
es un folclore, digamos, es un ramillete que decora pues todo lo demás, ¿verdad? Que en donde los hacendados pues son esa clase privilegiada que están hasta arriba de la pirámide social, ¿verdad? Y los indígenas, y así va bajando la sociedad, ¿verdad? De ahí para abajo. Aquí vemos también otras pues expresiones de la reinvención de lo indígena en lo nacional en esa época del 1524, en donde el pasado prehispánico se plantea como un pasado animalista, ¿verdad? Un pasado en donde pues no hay una separación entre lo salvaje y lo civilizado, entre hombres, mujeres y animales, ¿verdad? Sino que pues aquí los hombres representando animales, ¿verdad? Recreando esas danzas, pero dándoles esas danzas prehispánicas, pero dándoles contenidos criollos, coloniales. Y atrás, pues, la mujer blanca como portadora de la herencia de textil, estética de las mujeres mayas, ¿verdad? Veamos estas fotos, estas tradiciones como las indias bonitas, ¿verdad? En donde la blanquitud y el mestizaje cultural era como elementos clave de esas identidades. Es decir, seleccionar de la cultura maya en este caso, lo mejor, pero sin el sujeto, ¿verdad? No, esto no. Entonces, y eso trasvestir a una ladina, una mujer blanca, ¿verdad? Para dar la idea esa que vemos nosotros aquí en esta imagen, por ejemplo, la indígena primigenia. Entonces, esta es la idea de lo guatemalteco que hoy pervive todavía. Indígenas, como dice Mario Roberto Morales, la ladina que si viste indígena para parecer gringa, ¿verdad? En este entonces era pues vestirse indígena para parecer guatemalteca, ¿verdad? Cuando digamos en estos hogares de lo que se hablaba era de la cultura europea, ¿verdad? Todos sabemos que pues esa clase pues dominante económica y política siempre ha tenido esa idea de Europa como la madre patria, España como la madre patria, y la blancura como como un sinónimo de progreso racial, se podría decir, ¿verdad? Entonces, aquí de eso se trata el mestizaje guatemalteco, diferente al mestizaje mexicano. Este contexto de 1524, recuerden que en 1910 se dio la Revolución Mexicana y empieza toda una reconstrucción de lo nacional popular, que pues José Vasconcelos lo llamó la raza cósmica. Es interesante que Carlos Villacorta, hijo de Antonio Villacorta, ellos estuvieron mucho contacto como fueron parte de la generación del 20, ¿verdad? Estos intelectuales que le dieron origen al sentido nacional, pues que tenían mucho contacto con los forjadores del nacionalismo guatemalteco como el Águila, ¿verdad? Como José Vasconcelos y también como Manuel Gamio, ¿verdad? Que fue uno de los primeros arqueólogos que el nacionalismo mexicano, que además se puede decir que es uno de los primeros arqueólogos de las primeras personas que hizo excavaciones arqueológicas, pues, usando método arqueológico aquí en Guatemala. Carlos Villacorta como Antonio Villacorta fueron alumnos de él, Carlos Luna también, los primeros arqueólogos de Guatemala, fueron pues estudiantes de Manuel Gamio, ¿verdad? Entonces los guatemaltecos hicieron su versión de mestizaje muy a la criolla. Y eso es lo que vemos hoy, ¿verdad? Con todas estas ideas de, pues, hasta el uso de los nombres mayas para referirse a las nuevas ciudades del mestizo, como Cayalá, por ejemplo, ¿verdad? Y vemos entonces cómo transita esta idea. Aquí vemos en la pantalla un mapa que hizo José Sánchez Latour para el Club Turista Nacional, que cabe decir, este club surge también con esta dinámica de la forjas, de la reconstrucción de la identidad nacional guatemalteca, del nacionalismo liberal guatemalteco, como lo menciona Arturo Taracena. Y vean cómo, digamos, el mapa es reflejo de las mentalidades de esas criollas, ¿verdad? Vemos que ahí quizás se vea, no sé si lo logran ver, pero vemos que están dibujados sitios arqueológicos aquí en esta región de Petén, los grandes árboles, las grandes selvas, alguna que otra comunidad.
vemos elementos del progreso capitalista de la época, como por ejemplo el tren construido por la Food Company, y vemos Quiriguá, que lamentablemente esta ciudad maya quedó en medio de la bananera, ¿verdad? Entonces, parte un poco de su tragedia y de pues, y que a hoy día llegue como es Quiriguá, digamos, también podemos darle a la bananera crédito de que la ciudad se ha conservado bien, quedó en medio de la bananera. Entonces, Guatemala se presenta, este era un mapa para presentárselo a los turistas, a los posibles turistas que venían a Guatemala y que empiezan a venir precisamente con barcos de la Fruit Company. Existió una flota llamada la Flota Blanca que traía personas de Nueva Orleans, Estados Unidos, a desembarcar a Guatemala y regresaba con banano. Y así es como empieza el turismo en Guatemala, precisamente, con estos viajes que hacía la Flota Blanca, ¿verdad?, hacia Guatemala, y que precisamente uno de sus barcos tenía el nombre de Quiriguá. Por cierto, cápsula, Antonio Bubó Carrera, que es uno de los primeros antropólogos profesionales del país, fue uno de los guías de turismo de Clark Tours, que fue una de las primeras compañías o empresas privadas de turismo natural y cultural en Guatemala. Entonces aquí empezamos a ver nosotros que parte de esos elementos identitarios están en la arqueología, pero en nociones preteristas de la misma, ¿verdad? Es decir, antes de que existiera la arqueología, ya Fuentes y Guzmán estaba haciendo uso de testimonios o de materialidad arqueológica, de objetos arqueológicos para fundamentar sus identidades. Cosa que sucede hoy, ¿verdad? Con ideas como la ruta maya, como el tren maya que se está construyendo en México, que también como la cuenca del Mirador, el Mirador, en donde se está planteando, digamos, una idea de un modelo de manejo de patrimonio cultural que tiene una finalidad venal, es decir, que lo que pretende hacer es conectar todo este patrimonio, digamos, histórico, arqueológico, a las nuevas formas de acumulación de capital, ¿verdad? Entonces, lo que plantea Richard Hansen y su contraparte, que ahora están peleados, ¿verdad, Facundo? Es, pues, construir nuevas prerrogativas de uso sobre el patrimonio cultural para, pues, generar valor, generar dinero, ¿verdad? Y ese es como un correlato que sigue, que lo vemos nosotros a mediados del siglo XX, que hoy, casi 100 años después, 70 años después, sigue vigente. Aquí, pues, pongo rápidamente esta imagen que aparece como el listón inferior de la imagen anterior, que es una imagen de la imagen histórica de la finca. Muchos, no sé si ustedes han escuchado en varios discursos, en varias conferencias o incluso en sus clases, la idea de que Guatemala, pensada desde la dominación, es una finca. Y aquí, digamos, vean cómo se presenta al turismo, digamos, incipiente de la época, la idea de esa comunidad guatemalteca. Vean todo el listón, digamos, separado, digamos, por estos, pues como capataces nuevamente, ¿verdad? Protegiendo a una clase blanca, distinguida, bien, pues materialmente pareciera que en bonanza, y todo, pues, collage de identidades y de multiculturalidades guatemaltecas, ¿verdad? Pero que están en función de presentar una Guatemala en dos vías, una indígena y una blanca, se podría decir. En la época, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a estas fotografías y explicar un poco cómo transita este arquetipo de las identidades nacionales, este arquetipo negacionista? Cedo la palabra. Dice, el turismo monopólico que se vende en el exterior es producto de esta línea identitaria que constantemente despoja al indígena de sus elementos llamativos y sumisos, mediante un constante culto a la blancura, como menciona Aura Cumes y Gonzalo Esponciano, Astilles Jairo. Las identidades, el turismo, pues,
sí, monopólico y no monopólico, porque también, digamos, la idea del turismo comunitario también, digamos, es como una actualización de esas formas de acumulación en donde pues ya se está hablando de la arqueología comunitaria, que es un ejercicio que ya se practicó en Guatemala, en Cancún, por ejemplo, en donde pues sus directores lo que hacían era vincular a la comunidad con el proyecto arqueológico, pero digamos su participación era subalterna. De hecho, digamos, lo que la comunidad recibía de beneficio, digamos, de que se excavara una ciudad maya tan importante como Cancún, era que les techaran la iglesia, ¿verdad? Que les techaran la escuela. Y ese tipo, digamos, de relaciones entre el hermano mayor y el hermano menor, ¿verdad? Que lo que hacen es reproducir precisamente a esta dominación, ¿verdad? Entonces, y lamentablemente, digamos, la visión del INGUAT sigue siendo negacionista. Digamos, las personas siempre, o los pueblos y culturas, siempre son consideradas como pues, pues sí, componentes de ese patrimonio al que se le puede sacar una taja, ¿verdad? O sea, hay una reivindicación de lo multicultural o de las culturas en función de la generación de valor. Veamos aquí, en la época revolucionaria no fue distinto, lamentablemente. Aquí tengo yo una postal de las que mandaba a hacer la Fruit Company, que precisamente el dinero de la bananera fue el que restauró Saculeu en la época revolucionaria. Por un lado, cuentan los historiadores como Arturo Taracena, para que la bananera se lavara un poco la cara, digamos, porque ya pues existía un gobierno revolucionario y ya no estaba tan fácil la cosa, ¿verdad? Y mandan a restaurar en Sinché, por cierto, una restauración horrible, ¿verdad? Parece pues, una maqueta de pastillaje, ¿cómo le llaman esto? Que hacen en la repostería, ¿verdad? Llena de cemento y de hierro, y lamentablemente esta ciudad Man quedó así, y fue promocionada en Estados Unidos como la Disneyland Maya, imagínense. Entonces estos son como las maneras incipientes del turismo en Guatemala y de la arqueología monumental. Entonces ahí había que restaurar esas ciudades, de los estados tardíos mayas que se enfrentaron a los españoles. Entonces nuevamente el relato de la conquista sigue estando ahí, pues presente ya en siglo XX, casi 3 siglos y medio después, ¿verdad? Y la UFCO ahí como pues un poder de las nuevas, la UFCO como representando al nuevo conquistador, digamos una actualización de esos personajes de la historia, ¿verdad? Del capital en América. Pues nuevamente Insinché, otra vez surge. Aquí vemos las primeras excavaciones que se realizaron desde la Universidad de San Carlos, antes que existiera la Escuela de Historia, en manos del arqueólogo húngaro János de Széchenyi, que era profesor en la recién fundada Facultad de Humanidades. Aquí nosotros podríamos decir que aquí, en esta fotografía, son los primeros estudiantes de arqueología del país, ¿verdad? Y están excavando precisamente el juego pelota en Insinché, el edificio L8, el edificio 8 de Insinché, el juego de pelota. Cuando Széchenyi encuentra esto, es interesante lo que sucede en los círculos de los nacionalismos, de los nacionalistas, ¿verdad? De la época, como David Vela, como el IDA, ya se había creado el Instituto de Antropología e Historia, ya existía el Instituto Indigenista Nacional, ¿verdad? Y aquí János de Széchenyi lo que permite hacer es darle martelidad pues a ese discurso histórico de la Insinché como pues ese lugar de memoria en donde se fraguó la nación guatemalteca. Previo a las excavaciones de Insinché no se tenía conciencia o no se tenía como información tangible de que existiera Insinché, parecía parte de un mito. Y cuando él descubre que sí había piedra ahí, fue pues un elemento pues interesante, digamos, que causó mucho revuelo en la intelectualidad de la época, ¿verdad? Porque ahora sí había un testimonio tangible de ese mito
nacional, que fue la conquista. ¿Sí? Perdón. Sí. Yo me quedé un poco con lo que hablábamos al principio de Severo Martínez Peláez sobre la patria del criollo. Se me vino a mí a la mente una pregunta porque es bastante interesante el tema sobre los conflictos de tierras que se generaron después de la conquista. Ahora, ahora hemos visto que hasta nuestros días han llegado varios conflictos de tierras, incluso entre un municipio y otro, siendo del mismo departamento, como está pasando ahora con Sololá y con estas comunidades de Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacá. Y entonces, yo quisiera preguntarle si estos conflictos vienen desde atrás, o sea, desde mucho antes son producto, digamos, que surgieron después de la independencia de Guatemala, o si vienen desde antes. Y también un poco, por otro lado, también hace un tiempo, hace unos meses, se hicieron, participé también en un conversatorio sobre la rebelión de Totonicapán que eh, que organizaron algunos líderes comunitarios ahí de esas comunidades. Entonces preguntaban que si la rebelión de Totonicapán era una rebelión indígena o independencia criolla. Entonces, si esas respuestas las podemos encontrar también ahí mismo en el libro de Severo Martínez Peláez, o qué piensa del tema. Sí, muchas gracias, Edras, por la pregunta. Sí, recordemos que cuando se da la invasión, las formas de uso y propiedad de la tierra cambiaron. De hecho, la lógica, digamos, la idea de tierra comunal que actualmente existe en los pueblos indígenas tiene un componente colonial también. Los repartimientos, digamos, de indios y las encomiendas, digamos, siguieron manteniendo la idea de la tierra del común que se traía de Europa también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, fue un modelo económico en donde lo feudal no desapareció, pero, digamos, una lógica, digamos, de capitalista en el términos de apropiación, pues, del valor del trabajo, digamos, de las personas, una apropiación privada surgió. En cambio, antes de que existiera eso, existía una apropiación de los productos del trabajo que la gente se quedaba con ellos y tributaba, ¿verdad? Sí, o sea, había un sistema despótico tributario, pero el productor se quedaba con la gran mayoría de su producto y así lo intercambiaba. Entonces los conflictos de tierra en la época colonial, digamos que tienen los mismos componentes de las disputas, aunque sean entre pueblos indígenas, ¿verdad? Tienen los mismos componentes de la disputa por el territorio que existía entre las clases explotadoras, entre peninsulares y criollos. Los pueblos indígenas se enfrentaron a una nueva lógica de propiedad de la tierra y así se enfrentaron. Incluso, bueno, hay varias cosas ahí, ¿verdad? No solo enfrentamientos entre comunidades, sino después de las nuevas leyes de 1542, las comunidades indígenas fueron liberadas, digamos, de la esclavitud que los criollos los criollos o primeros españoles, digamos, conquistadores les mantenían, para convertirlos en personas que pudieran trabajar, ahorrar y comprar su tierra. Uno de estos casos es el territorio Chajomá, de los caciques orientales, ¿verdad? Esa gente bueno, el centro, digamos, fue San Pedro y San Juan Zacatepeques, ¿verdad? Pero sus dimensiones eran 100 kilómetros cuadrados, más o menos del río Quisayá hasta el río que queda en San José del Golfo, que se llama, no sé si La Paz, no recuerdo el nombre del río. Entonces ellos, digamos, llega la conquista, se los expropian, se podría decir, pero con las nuevas leyes de Indias ellos pudieron comprar nuevamente su territorio.
Lo que sucedió adentro, después en el transcurso del tiempo, es que las comunidades se fueron dividiendo su territorio. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer todavía un título de propiedad comunal de ese territorio, digamos, tan antiquísimo, en San José Nacahuil, en donde fue parte del territorio de Chajomá, pero ellos lo mantuvieron protegido como tierra comunitaria, mientras que su vecino, San Pedro Ayampuc, después de las reformas, digamos, liberales, ¿verdad?, de los segundos liberales, en donde se desamortiza la tierra, empezaron a vender, digamos, a parcializar el territorio que antes era comunal, y entonces hoy vemos la diferencia es entre Nacahuil, que tiene bosque, ¿verdad?, que tiene agua, y San Pedro Ayampuc, que parece una colonia como cualquiera, digamos, y de hecho es un centro de mucha violencia por las maras, y bueno, ustedes tal vez alguno vive por ahí, pues nos sabrá decir algo más, ¿verdad?, de las diferencias que pueden haber entre San Pedro Ayampuc y San José Nacahuil. Y otro ejemplo es el de Chuarrancho, que también era de la comunidad, ¿verdad?, de este gran territorio Chajomá, que fue segmentado por la colonia. Después fue recuperado por los cachiqueles, pues Chajomá fue comprado, pero después con las nuevas reformas liberales fue desamortizado y fragmentado. Entonces sí, digamos que el cambio de la lógica de propiedades que le produjo nuevos problemas a los pueblos, que hoy se enfrentan por el territorio, ¿verdad? Y lo sabemos nosotros por algunas ONGs o algunas instituciones del Estado que nos reportan que la conflictividad agraria en el país es súper, o sea, sostenemos actualmente como 500 conflictos por la tierra en Guatemala, y que tiene que ver precisamente con la lógica de la cultura patrimonial, de lo que es mío, cuando antes el territorio era abierto, digamos, era un territorio comunitario que se podía pues hacer usufructo de él, ¿verdad?, de manera colectiva, social, y no privada como se pretende, ¿verdad? Ahora con lo de Totonicapán, pues ahí ese es un tema muy particular, ¿verdad?, que se debería pues tal vez nos reunimos en otra oportunidad para poder hablar detalles de ese proceso, qué tan, digamos, qué tan indígena es, digamos, el proceso, o qué tanto reorientó la independencia del país. Eso, pues ahí Aaron Pollack, tenemos ahí buenos testimonios. También tenemos recientemente la tesis de Gladys Zul, ¿verdad?, que habla sobre los procesos comunitarios, ¿verdad?, y se retrotrae hasta la época de Atanasio Tzul, que precisamente puede ser alguno de sus ancestros. Pero se olvida también la imagen de Ambrosio Tutz, ¿verdad?, que era pues el indio más igual de esa sociedad que se hizo indígena para derrocar, por lo menos para algunos meses, al gobierno español, ¿verdad? Pero no fue único el levantamiento de Totonicapán. También los Sendales lo habían hecho en el 1713, que la Rivero Martínez Peláez lo menciona como la rebelión indígena de más larga duración. De hecho, no lo llama un motín, sino lo llama una rebelión. Expulsaron a la dominación colonial por más o menos 2 meses, ¿verdad? Pero nunca, es un evento inédito, ¿verdad? Le quitaron la cabeza a curas ahí o sea, un odio, digamos, acumulado de años, se expresó ahí, ¿verdad? La violencia indígena se expresó en todas sus dimensiones, ¿verdad? Porque fue física, fue intelectual, hasta inventaron la idea de un adoratorio en donde se les manifestaba la misma Virgen que traía Hernán Cortés, pero ahora reivindicada como la Virgen Redentora de los Tributos. Es decir, un mito, digamos, un elemento desde las dimensiones ideológicas del sujeto, para poder decir, bueno, esto nos da fuerza y nos liberamos. Es decir, aquí la cosa es dialéctica, ¿verdad? La cosa, digamos, la dominación no lo tiene todo dominado. Digamos, en todo caso, digamos, hay un correlato que contrarresta el avance de ello, y pues si lo moldea de alguna manera. Pero lo que quiero decir es de que el tema de Atanasio Tzul y la rebelión de Totonicapán es un tema que tiene que ver con esto. En el momento puesto ahí en la plaza Atanasio Tzul también, digamos, tiene unos componentes coloniales ahí que hay que minuciosamente encontrarle la urdimbre de eso, ¿verdad? Son identidades abigarradas. Por eso es que hoy por hoy nosotros
los guatemaltecos no sabemos hablar o sea, no podemos mencionar con propiedad y con seguridad qué es ser guatemalteco o guatemalteca en este país, ¿verdad? Yo lo que les doy son elementos, digamos, de esta arqueología de las identidades que nos van a permitir discutir sobre el presente, ¿verdad? Que ese es nuestro objetivo también, no solo ver hacia el pasado. Por términos de tiempo, yo quisiera saber si puedo continuar o paramos acá o qué. Muchas gracias, Rafa, pues yo considero que pues por el tiempo que sobrepasamos ya algunos minutitos, pero creo que valía la pena, ¿verdad? La presentación lo vale, tu experiencia y tu conocimiento pues también vale la pena que nos podamos extender estos minutos, entonces pues lamentablemente llegamos al final. Yo dejaría algunos minutos para ver si vos querés cerrar con algo o hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta final. Y si no hay alguna pregunta, pues darte los minutos para que vos nos puedas hacer el cierre de la charla y agradecerte de nuevo siempre, Rafa. Muchas gracias. Pues yo quiero pasar rápidamente las fotografías para que no se queden ahí, para que entendamos, bueno, proporcionarles elementos de estas identidades y la importancia de la arqueología. Aquí, después de la época revolucionaria, se da la época de las grandes restauraciones, entre ellas la de Tikal, ¿verdad? Y aquí vemos a un personaje, Georges Guillemot, que fue el que restaura en Sinché. Todo está como, o sea, las redes intelectuales funcionan aquí de la arqueología. Edwin Shue, que es considerado el padre de la arqueología guatemalteca, que por cierto era un agente de la CIA para entrar a los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Y vemos aquí a la Fuerza Aérea, siempre el ejército ahí, no sé, ¿verdad? Vemos este tipo de imágenes, ¿verdad? En donde las industrias culturales ya empiezan a hacer uso de la arqueología, del objeto arqueológico, la Gallo, ¿verdad? O sea, sus primeros banners publicitarios, pues en Insinché, pero un Insinché para el disfrute de los blancos, ¿verdad? Y de las chelas, ¿verdad? Aquí vemos también en un ámbito más, todavía más publicitario, más menos sacro, digamos, intelectual, sino que más en otros asuntos, en otras dimensiones, ¿verdad? Vemos cómo lo maya nuevamente, o lo indígena, esa idea de lo maya, de lo indígena que tenían, empieza a usarse para, pues, para vender cosas. Y con esto cierro, con esta imagen, que es la imagen de la campaña continental de los 500 años, esa marcha que se hizo en donde Insinché ahora, después de los acuerdos de paz, y bueno, un poco antes, no en el contexto de los 500 años, en 1992, empieza a ser disputada por los pueblos indígenas al Estado y pues a esa idea hegemónica de lo nacional. Entonces a reivindicar aquí no a Pedro Alvarado, sino a un Cají Mosh como el primer guerrillero de Guatemala. Ustedes no sé si conocen la historia de Insinché, ¿verdad? Que cuando llega Alvarado encuentra a dos gobernantes, a Cají Mosh y Belejecat, y aquí en esta campaña continental de los 500 años, pues se reivindica a Cají Mosh como el primer guerrillero de Guatemala. Aquí lo que fluye, pues, es la lucha de clases, ¿verdad, compañeros? O sea, nuestras identidades son problemas sociales. Eso es lo que así debemos entender. Las identidades nacionales son problemas de la sociedad que hay que, pues, estudiar, y hay que encontrar esos hilos de la historia que nos permiten hablar o de la dominación o de las resistencias, o a la vez como debería de ser, ¿verdad? Entonces, quiero agradecer pues al maestro Jaime por la invitación que me hiciera a hablar de estos temas que tanto nos apasionan, a ustedes también por quedarse hasta tarde de la noche, que es interesante cómo la tecnología nos permite ahora que los salones sean de más tiempo, ¿verdad? Porque yo soy profesor de la escuela y 45 minutos ya nos estamos yendo. Entonces estoy muy contento que en estos espacios se pueda dar por lo menos un poco más de tiempo para esa. Y no, estoy para servirles. Mi nombre es Paul Castillo. Yo pues soy un biólogo disidente. No me gusta hacer la arqueología tradicional porque la idea de nosotros es construir una arqueología del futuro. Es decir, que hable de un sujeto liberado y no un sujeto dominante. Así que pues muchas gracias a todos y a todas y esperamos vernos pronto.
Muchas gracias, de verdad fue muy enriquecedor su taller y el darnos cuenta de cómo las ciencias sociales van cambiando, especialmente la idea de una clase acomodada en arqueología, que es muchas veces todavía permea ese imaginario en la arqueología, de que la arqueología es para aquellos que tengan una clase acomodada, y va a ser específicamente una arqueología blanca. Todos los proyectos que se trabajan acá en Guatemala son de extranjeros, porque ni siquiera se les da el chance a los estudiantes o a los arqueólogos guatemaltecos para que creen una nueva arqueología. Entonces es muy impresionante la nueva propuesta que están dando arqueólogos, y la verdad muchas felicidades y gracias por la charla. Gracias, Cindy, por tus palabras. Bien, muchas gracias, Rafa. Esdras, ¿querías decir algo ahí brevemente? Sí, también agradecerle a Rafa al doctor Rafael por esta charla, ¿verdad? Y que sí es bastante interesante conocer el trasfondo histórico de dónde han surgido tantos, no solo conflictos internos en Guatemala, a raíz de la independencia y el colonialismo, sino también la parte de la racialidad, ¿verdad? Que ya tocábamos el tema el martes pasado. Pero, y solo quisiera proponer, si fuera posible, y si Rafa está de acuerdo, que retomemos este foro el próximo, el viernes, va, por respeto a los compañeros que tal vez no pudieron hacer una intervención, no pudieron preguntar, porque sí, para mí sí es bastante, y resumirlo en un periodo, tomando en cuenta el tiempo que perdimos hoy, pues sería bueno. Claro que sí, estoy para servirles. Gracias, Esdras, por la propuesta. Sí, claro, vamos a platicarlo, porque creo yo que esta presentación de Rafa es muy rica, y sí, resumirla a un periodo pues es bastante corto, ¿verdad? Hoy nos traicionó al principio, ahí en algunos minutitos, la tecnología, que tenemos esos pros y contras, ¿verdad? Nos podemos extender más, podemos desarrollar de otras formas las clases, pero también a veces pues estamos subordinados ahí también al tema de señal y calidad de la señal. Entonces vamos a platicarlo, ¿verdad? Para ver cómo están los tiempos de Rafa, y sería buenísimo poder abrir la discusión a lo que hoy nos presentaba Rafa. Yo quisiera en un minuto, muy brevemente, pues resaltar en toda la presentación la importancia que nos mencionaba Rafa al principio. Es un llamado también a entender, a pensar y a entender quién y cómo era el sujeto que viene a América, digamos, ¿verdad? Porque eso nos permite hasta el día de hoy, en una postura de largo plazo, de estudio de mentalidades y de un largo plazo, también poder comprender, como nosotros lo hemos trabajado en otros periodos, poder comprender cuál es la mentalidad del bloque histórico dominante hasta el día de hoy, quiénes eran esas personas que vinieron. Y esto que mencionaba Rafa al principio, de esa dinámica que tuvo, digamos, ese sujeto español que viene a América frente a la ocupación de los musulmanes, esos 8 siglos de ocupación, es importante. Hoy lo menciona Rafa, pero también nos ha llamado Carlos Mann Bockler en su libro Colonialismo y Evolución, ¿verdad? Donde caracteriza a ese sujeto dominante colonizador, y también lo sintetiza en un concepto importante e interesante Enrique Dussel, el gran maestro Dussel, ahí en el ergo conquire, ¿verdad? En el yo conquisto, el yo conquistador. Dicen, las sociedades no siempre son iguales, ¿verdad? Es decir, nosotros no éramos la misma sociedad en 1821 que en el 71, que en el 44, que ahorita en el 2015, que hoy, digamos, tenemos picos, ¿verdad? Picos altos, picos bajos, y el momento, digamos, en que se empieza a gestar todo ese proceso
de venida a descubrir nuevas tierras de ese europeo, en el momento en que descubre América, tiene mucho que ver, digamos, con el proceso de pulsión y el proceso de las cruzadas que se estaban dando también en Europa. Es un europeo que viene enardecido, ese yo conquire que viene con la idea de expulsión dentro del territorio y de apropiación del territorio, de la negación y de no permitir la construcción y el arraigo de otra identidad, sino de imponer la propia, digamos. Es muy, muy importante conocer desde la raíz, ¿verdad? Una genealogía de la mentalidad y la subjetividad de ese otro dominante en el momento que llega a América. Creo que eso es lo que yo rescato de todo, pues hay una gran riqueza en lo que Rafa nos expone. Pero lo importante de ir a esa raíz, ¿verdad? Cómo Rafa nos lleva por todo ese proceso histórico y entender cuál es la mentalidad de esa persona, de ese sujeto, perdón, de ese sujeto colectivo, de ese sujeto cultural, social, político, que viene a América y que hasta el día de hoy sigue teniendo esa mentalidad, ¿verdad? Sigue viendo esa América desnuda, virgen, como hablábamos aquí, llena de riquezas, ¿verdad? Infinitas, ilimitadas. Es decir, hasta el día de hoy se sigue reproduciendo en ese conquistador, porque sigue conquistando el territorio, sigue conquistando las identidades, sigue conquistando la riqueza, etcétera. Entonces, digamos, eso es importante. Y en el contexto que estamos, ¿verdad? Previos a un año del bicentenario, a romper esas perspectivas y esas visiones simplonas y chatas de decir, bueno, con la independencia se rompió con Europa y se rompió con esas clases dominantes y se inició algo nuevo. No, de ninguna manera, ¿no? Hay un continuum en este bloque histórico dominante de seguir pensando esto como su territorio, como el territorio a explotar, a despojar, a tomar, a poseer, ¿verdad? Es decir, es importante tener en cuenta cómo el grupo dominante, las élites, o el bloque histórico dominante, como le denominemos, sigue teniendo aún esa perspectiva, esa visión, ese proceso de negar la posibilidad de existencia del otro, no solo desde la perspectiva simbólica, identitaria, sino incluso física, ¿verdad? Entonces, pues son cuestiones ahí bastante amplias que hay que seguir profundizando, ¿verdad? Gracias, Rafa, de nuevo, esta es tu casa, vamos a platicar para que puedas estar con nosotros, nos encantaría poder profundizar más lo que se quedó en el tintero, ¿verdad? Y te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar de nuevo acá con nosotros. El cariño para todos, compañeros y compañeras. Jaimito, Escuela de Historia es un bastión del pueblo de Guatemala que no hay que perder. Nuestra función ahí es aportar elementos para esta disputa que tenemos por el territorio y por la vida, ¿verdad? Contemplar al pasado no es suficiente, hasta es aburrido. Entonces tenemos que hacerlo con mucha astucia, con mucho método, pero con mucho interés, cambiar las cosas del pasado en función del presente. Así que también un gustazo, será pues bien, si podemos hacerlo el viernes, vamos a revisar ahí tiempos y agendas. Muchas gracias, Edras, por la propuesta. Yo estoy ahí disponible para poder responder. Tal vez sería una dinámica de poder responder sus preguntas, ¿verdad? Y ampliar algunos temas que quedaron ahí poco abordados. Con todo gusto, yo pues ahí estoy para servirles, ¿eh? Así que mi cariño para ustedes también. Muchas gracias, Rafa. Gracias, compañeros y compañeras, por estar conectados y por dar un poco más del tiempo que tenemos siempre establecido, pero creo que lo merecen este tipo de procesos de formación, ¿verdad? Nos vemos el viernes, entonces, para continuar, ya sea que Rafa pueda estar con nosotros, va a ser un placer, y si no, pues reprogramarlo y continuar siempre con estos temas que estamos discutiendo, ¿verdad? Esperemos que si Rafa puede estar, pues lo reprogramamos para ese día. Yo siempre les estoy avisando a ustedes por la vía de comunicación del Classroom, que es donde nos comunicamos. Que tengan feliz noche. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Rafa, de nuevo.
Gracias, Jaime. Gracias, Rafa. Vamos, hasta luego.